Ahí se van sumando todos. Hola a todos. ¿Cómo les va? Ahí están. Hola Joaco. Hola Julia, hola Maxi, hola Joana, hola Nico. Hola Miguel. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Si quieren poner algo en el chat para contarnos cómo están hoy, bienvenidos. Ante todo, darle muchas gracias a Eliana y a Gabriela y a Claudio, que está acá, eh, por sumarse a la actividad y la predisposición para organizar todo. No, gracias a ustedes. No sé si alguno que no nos conoce, pero por las dudas hago una mini presentación. Mi nombre es Bárbara Hartenek, yo soy directora ejecutiva de UNAGE, que es la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, una asociación civil que nuclea jóvenes empresarios entre 18 y 40 años, con las características de que somos federales y multisectoriales, y que trabajamos para cambiar la cultura empresaria argentina desde los pilares de honestidad, profesionalismo, visión global e impacto social. Así que, bueno, los que vayan teniendo preguntas las pueden ir poniendo en el chat o también comentarios. Vamos a tratar de mantenernos todos silenciados para no hacer ningún ruido que pueda llegar a distraer la presentación. Así que confiamos en ustedes también, cualquier cosa si no me avisan. Después Eliana y Gabriel van a estar haciendo sus respectivas respuestas a las preguntas. Y bueno, para presentarlos, Eliana, ella es Eliana García Moretti, es socia de Mind and Process, que es una consultoría especializada en gestión de procesos y en sustentabilidad. Y como dato de color, ella es mamá de 2 hijos. Así que, gracias. Y Gabriel, él es Gabriel Mariani, él es socio de Sashma, que es una empresa especializada en seguridad e higiene, así que hoy nos van a estar hablando de los protocolos para poder continuar operaciones en nuestras empresas. Así que mil gracias. Eliana, todo tuyo. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos. Un poco para contarles cuál va a ser la dinámica. A ver, esperen que voy a pasar acá. Ahí vamos. Vamos a primero hablar un poquito, poner en contexto de la importancia de la planificación, las normativas y los protocolos, la importancia de la comunicación y la capacitación, y después vamos a conversar con Gabriel Mariani. Gabriel, como ya dijo Bárbara, es socio de Sashma. Ellos proveen el servicio de seguridad e higiene al grupo Mitre, y la verdad que me pareció súper interesante que él nos cuente cómo abordaron los temas dentro de la empresa y en vivo, digamos, saliendo un poco de la teoría y llevando la situación a la práctica total con casos positivos. Así que me parece eso mucho más rico que contarles en la teoría cómo actuar o cómo se supone que actuar. Y después va a haber un espacio de preguntas. Obviamente que en el medio, si hay alguna pregunta que la medida que yo voy contando los temas no se entiende o necesitan que vuelva sobre algo, por favor escríbanla y Bárbara me va a interrumpir y la contestamos, eso no hay ningún... yo durante la primera parte saco la cámara por cuestiones de conectividad, para que no tengamos ningún ruido, y después vuelvo cuando hacemos la charlita con Gabriel, así nos volvemos a ver. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Como les dije, primero vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la planificación. En realidad es importante planificar antes de darle continuidad a la operación de nuestra empresa. La verdad que en este contexto a veces pensamos, los que somos dueños de empresas o los que somos dueños de los emprendimientos, que es imposible planificar, y yo creo que no. Yo creo que la planificación que hay que abordar es mucho más ágil, mucho más iterativa, o sea, debemos trabajar iterando en prueba y error para poder aprender
hacer una retrospectiva de qué salió bien, qué salió mal y qué podemos mejorar. Creo que eso es lo importante de esta cuestión de planificar. Por eso voy a abordar un poquito este concepto. Primero vamos a hablar de las generalidades del COVID. Todos ya recontra sabemos, lo tenemos recontra claro, pero bueno, volvemos a repasarlo. Los síntomas más comunes, que todos los días encontramos síntomas nuevos, pero bueno, los más comunes son la fiebre, cansancio, la tos seca. Algunos pacientes pueden también tener dolor de cuerpo, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, diarrea, o también ahora esta cuestión de distorsión en el gusto o en el olfato. Y estos síntomas suelen ser leves y comenzar gradualmente. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se sienten mal. Estos son los famosos asintomáticos. Y entre las personas que tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad grave se encuentran las personas de edad mayor a 60 años y las personas con problemas médicos subyacentes. ¿Cómo ayudamos a prevenirlo? Todos otra vez lo sabemos, pero siempre está bien repasarlo y no está de más. Si sos mayor de 60, salí lo menos posible o no salgas. Lavarse las manos con jabón y alcohol en gel, toser o estornudar en el pliegue, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y desinfectar los objetos que se usan con frecuencia, más allá de el uso de barbijo y el tema de la proximidad. ¿Cuáles son las normativas vigentes y recomendaciones? En general, todo empieza a regirse a partir de la Ley de Seguridad e Higiene. A partir de ahí tenemos un decreto de emergencia sanitaria, donde declara esto como enfermedad, este es el decreto de necesidad de urgencia, y bueno, y cuando se decreta la emergencia sanitaria con el 260, las sucesivas prórrogas de cuarentena y obligatoriedad de definición de protocolos. Luego nos basamos sobre la ley de la ART, con un decreto de necesidad de urgencia y una resolución donde obliga a las empresas tener, obviamente, que la ART, y a la ART de proveer el material de visual para los empleados, donde se encuentran los cuidados que hay que tener. La normativa en general la podemos encontrar en la página de argentina.gov.ar, normativa COVID, ahí van a encontrar toda la actualización. Esto es, todos los días hay algo nuevo, con lo cual hay que estar atentos a todos los cambios que ocurran, y también hay que tener en cuenta no solamente las recomendaciones en lo que respecta a nacional, sino también las recomendaciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y las propias normativas de cada provincia o municipio. Cada una de nuestras empresas está ubicada en algún lugar específico, con lo cual ahí tenemos que tener en cuenta qué requerimientos nos va a pedir el lugar donde estamos. Y un poco lo que yo les decía antes, ¿no? Esta cuestión de por qué planificar. En realidad, es importante incorporar esta metodología porque nos ayuda a mejorar la cultura de la organización. La metodología de la planificación no solo es aplicable en este contexto, sino que nos ayuda en general a mejorar nuestra empresa y a pensar en el efecto de la incertidumbre. Entonces, ahí tenemos que decidir nosotros qué tipo de empresa queremos tener. Si una organización que identifica cuáles son sus riesgos y planifica acciones para su abordaje, que aún en este contexto es posible si lo abordamos de manera ágil y con esta cuestión de la retrospectiva, de ver qué sale mal, qué salió bien y cómo ir corrigiendo, o una organización que no planifica y no identifica sus riesgos y anda con el matafuego corriendo atrás de cada tema. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y cuando hablamos de planificación en general, a qué nos referimos? Si vamos específicamente al contexto de COVID, bueno, por un lado, como yendo de lo más grande a lo más chiquito, ¿no? Definir políticas de control y prevención basadas en la evaluación de riesgos. ¿Qué significa la evaluación de riesgos? Cada empresa tiene su particularidad, cada industria tiene su particularidad, con lo cual cada empresa o industria tiene sus propios riesgos.
Entonces hay que evaluarlos y en función de esos hay que definir las políticas. Analizar la infraestructura disponible, no es lo mismo una empresa que tenga, no sé, 1000 metros cuadrados que un local de 100 metros cuadrados. No es lo mismo. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Definir cuáles son los grupos de trabajo, entendiendo cuál es la realidad de nuestra propia organización. Muchas veces las pymes no nos podemos dar el lujo de tener 2 o 3 grupos de trabajo que no se, que no se crucen. Bueno, lo que tenemos que pensar cuál va a ser la mejor manera, cuál va a ser nuestra política. ¿Cuáles van a quedar con home office, cuáles no, cuáles van a estar en la oficina, etcétera? Todo esto es planificación, a 1000 metros de altura, tengo que pensarlo previamente. Establecer cuáles son los elementos de protección personal que va a brindar la empresa, si los va a brindar, podría ser que no. Definir, documentar y difundir los protocolos de seguridad. Tener una fuente de información fidedigna, como decíamos antes, esto es día a día, hora a hora, en lo que significa nuevas reglamentaciones o cuestiones nuevas de información. Entonces es importante tener un especialista de referencia para no subirse a cualquier cosa, para no comprar cualquier cosa que se dice. Es importante hablar con un especialista y no correr atrás de cualquier tema que salga publicado. Planificamos en general, ahora tenemos que, una vez que definimos todos estos grandes temas, tenemos que hacer doble clic y pensar en particular. Por un lado, tener presente los permisos necesarios para la movilidad de nuestros colaboradores. No es un tema menor, porque hoy conocemos todas las restricciones que existen para movilizarse, entonces, bueno, tener presente qué es lo que necesita. Definir las políticas de presentismo. ¿Por qué traigo este tema? Porque hoy tenemos esta cuestión de home office o teletrabajo, con lo cual ahí también tenemos que pensar cuál va a ser la política de presentismo de las personas que están trabajando home office, si voy a tener una política de presentismo. Puede pasar que no la tenga, puede pasar que el equipo que trabaja en home office está por objetivos, por ejemplo, entonces con tarea cumplida para mí es suficiente, pero tengo que pensarlo. Establecer las modalidades de trabajo y traslado, un poco relacionado con lo que hablábamos antes, definir políticas de control de ingreso, permanencia y salida de la empresa o lugar de trabajo, no solamente de los colaboradores, sino de los clientes y los proveedores. ¿Cuáles van a ser los registros que voy a llevar adelante durante estos controles? O sea, una vez que defino las políticas de control, ¿cómo las voy a registrar? Si las voy a hacer en papel, si las voy a hacer en una aplicación, si las voy a hacer en un Excel, lo voy a hacer en un Drive compartido, lo que sea. Pero tengo que definir, tengo que planificar en particular, hacer doble clic en estas cuestiones. Como decíamos antes, establecer, yo ya pensé cuáles van a ser los elementos de protección personal que va a brindar la empresa o eventualmente que va a solicitar que se utilicen, y tengo que pensar en gestionar el stock, porque si los voy a proveer, tengo que pensar que tengo que tener en la empresa por si se rompen, se deterioran, o tengo que, o son descartables y tengo que proveer en forma constante. Y por último, en esta planificación en particular, tengo que definir roles y responsabilidades y cuáles son las cadenas de comunicación. O sea, pensar en un comité de crisis. Perdón. Por más que mi empresa sea chica, no importa el tamaño, es importantísimo tener quién se ocupa de qué, porque cuando la crisis está, todos hacen todo o nadie hace nada. Entonces es importante prever y planificar esta situación y entender cuáles son las cadenas de comunicación. ¿Qué pasa si tengo a Crónica TV en la puerta de la empresa? ¿Quién es el que va a hablar? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué información va a brindar? Es muy importante. Esto me surgió a partir de haber visto en la televisión el caso del geriátrico de Belgrano, cuando la persona que hablaba, obviamente que no era experta en comunicación,
y cuando los periodistas le preguntaban si había médico o médicos cuidando a las personas que se encontraban en el geriátrico, la persona dijo que no, y todos los medios salieron a matarlos, como diciendo, ¿cómo puede ser que no? La realidad es que un geriátrico no tiene que haber más de un médico, o el médico pasa a hacer una ronda y a visitar, porque en realidad las personas que están en el geriátrico son personas sanas. Lo que tiene que haber son cuidadores idóneos. Entonces, estas cuestiones de comunicación son muy importantes, porque pueden afectar mi marca, pueden afectar mi imagen, y me pueden afectar penalmente, ni más ni menos que eso. Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Y acá la pregunta disparadora, ¿vos planificaste? ¿Tuviste en cuenta los riesgos? ¿Y tuviste en cuenta las particularidades de tu industria y tu empresa? 3 preguntas disparadoras para que ustedes las tengan en cuenta al momento de pensarse como empresa, ¿no? Muy importante. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Está todo bien? A ver, listo. Cualquier cosa escriben. Bien, ¿cuáles son los protocolos sugeridos? Acá vamos con las sugerencias. De acá se van a desprender varios específicos por cada industria o por cada empresa, pero los sugeridos serían, por un lado, el de traslado del hogar al lugar de trabajo, teniendo en cuenta los cuidados y controles que tienen que tener las personas, nuestros colaboradores, ¿no? Ingreso y permanencia en la empresa de los colaboradores, como hablábamos antes, de los clientes y proveedores. Acá hice doble clic respecto de lo que hablaba antes, o sea, ahora ya escribo el protocolo. ¿Quién, qué y cómo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué va a hacer y cómo lo va a hacer? ¿Con qué periodicidad y cómo lo va a registrar? Eso significa el protocolo. Un protocolo de limpieza antes, durante y después de la actividad laboral. ¿Cómo va a ser la recepción de documentación externa? Este punto tiene que ver más para cuando tenemos oficinas. En una planta no lo tenemos tan patente porque la manipulación de paquetes o de materia prima, lo que sea, está dentro de la actividad, pero sí, por ejemplo, ¿qué hago con la persona de administración que recibe dinero, que recibe valores, que recibe sobres? ¿Cómo los va a recibir? ¿Los va a rociar con qué? Porque el dinero no podemos rociar, los cheques se pueden arruinar. Bueno, ¿cuál va a ser esta cuestión? ¿Qué vamos a hacer con el material, los elementos de protección personal? Si son descartables, si tienen mantenimiento, si necesitamos hacer un mantenimiento y limpieza, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la actuación en caso de sospecha o confirmación de un caso de COVID? ¿Cómo va a ser la comunicación con terceros? ¿Quién se va a ocupar? El punto 8 es un punto no menor. Existe una ley de divulgación de datos que tenemos que tener en cuenta. Si bien es un caso excepcional, también es importante que lo tengamos en cuenta y pedirle a nuestros colaboradores que nos firmen un consentimiento para el uso o divulgación de esos datos en este marco. ¿Por qué es esto? Es para prever que en algún momento alguien diga que yo divulgué los datos personales de la persona sin permiso. Esos datos personales no los voy a divulgar externamente, o sea, por fuera de la empresa, no voy a salir a publicar en el diario. Pero si yo tengo un caso, que Gabriel nos va a explicar en un ratito cómo se acciona, tengo que armar la cadena, o sea, con quién estuvo esa persona, y comunicarle a esa persona, comunicarle a esas personas con quien estuvo esta persona que está sospechada, para que se entere y para que esté atenta. Entonces es importante tener en cuenta este consentimiento para el uso o divulgación de los datos personales. Por otro lado, es importante tener en cuenta los registros de todo esto. O sea, ¿dónde voy a dejar registrados todas estas cuestiones? ¿Sí? Y un poco cerrando esta cuestión de planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo ahora. Es importante en este contexto sentarse a pensar un ratito y
y no actuar sin pensar. O sea, creo que es muy importante y no descarten que, o sea, no piensen que la planificación es esta cuestión por ahí un poco más antigua de planificación a largo plazo. No, yo puedo planificar a corto plazo e ir iterando en función de la experiencia que voy teniendo y mejorando el proceso. Y ahora viene atado un poquito esto, esta cuestión de la mejora continua, que ahora les voy a contar, pero bueno, el otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es, una vez que yo ya tengo todos los protocolos, ¿qué tengo que hacer con eso? Tengo que comunicarlo. Los protocolos tienen que ser distribuidos, asegurar su lectura mediante confirmación fehaciente, ¿qué quiere decir? Los mando por mail, me ponen ok, lo leí, se lo hago firmar. Es importante que las personas se hagan cargo de que eso existe. Tener la cartelería y números de emergencia a la vista, y fácil disponibilidad de los protocolos y registros y checklists definidos. En paralelo a esto, no me puedo quedar tranquilo con que la gente lo lea. En general, nos cuesta mucho a todos leer. Entonces, tenemos que ofrecer los espacios de tiempo para la comunicación de estos protocolos, hacer capacitaciones al personal, generar alguna cuestión práctica para que la gente aprenda haciendo. Actualizar periódicamente esas capacitaciones en función de las actualizaciones de los protocolos y fomentar la aplicación de los conceptos mediante la participación. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, yo ya tengo los protocolos, yo capacité, ahora tengo que monitorear el cumplimiento. ¿Qué significa? Que tengo que controlar de manera muestral, con un muestreo o de manera integral, que las personas cumplan, hayan entendido qué tengo que hacer, actualizar y mejorar continuamente, y verificar, y también podemos verificar los protocolos a través de IRAM. IRAM tiene una certificación donde establece algunas normas específicas mínimas de cumplimiento de estos protocolos, y ellos los revisan y emiten una certificación. Lo traigo porque a veces a algunas empresas les sirve tener un sello externo. ¿Y por qué el monitoreo es importante? En realidad porque nos permite, por un lado, hablábamos lo que yo les contaba antes, planificamos, o sea, definimos los objetivos, las políticas, los requerimientos, los recursos. Vamos a hacer un poco lo que también traigo del otro slide. Los definimos, los circularizamos, capacitamos, la gente hace. Una vez que hace, y lo podemos controlar, ese control nos va a poder permitir medir, testear y revisar si vamos bien con lo que definimos. Si vamos bien, perfecto. Si no vamos bien, podemos replantear, revisar el proceso, ajustarlo, en función a esos desvíos que hablábamos antes. Esto es el círculo de mejora continua. Bien, y un poco lo que los invito es voy pasando metodología, ¿no? Esta cuestión de planificar, de hacer, de verificar la mejora continua, el ciclo de Deming, hacer que la metodología sea un puente y no un muro. O sea, es el desafío nuestro, y creemos que es importante a veces tener cierta rigurosidad en la manera de trabajar que tenemos para asegurarnos este puente, ¿no? Que nos ayude a hacer mejor nuestra empresa. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Algo? Bien. Por ahora, Lili contestó que perfecto y que todo clarísimo, así que buenísimo. Bueno, pues genial. Bueno, y ahora lo invito a Gabriel, cómo actuar ante diferentes tipos de crisis. Hay tres preguntitas que le voy a hacer a Gaby. La primera, ¿qué acciones tomaron como prevención en Grupo Mitre? La segunda es un poco cómo se actuó ante un caso real. Gabriel nos va a contar lo que les pasó realmente a la empresa.
Y por último, ¿qué pasó cuando confirmaron el diagnóstico? Así que Gaby, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, a ver, un poco la idea que nos fue surgiendo como empresa, como creo que a toda la sociedad misma, fue ocurriendo en forma gradual, ¿no? Desde el conocimiento del COVID, que no era una palabra habitual en nosotros, y más con el COVID-19. La empresa creo que actuó rápidamente. En principio se fueron armando algunos protocolos muy iniciales, donde todavía no estaba muy definido, más allá de lo que eran las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, mucho antes de que fuera decretado pandemia y que nos encontráramos con que había una prohibición o una restricción a la circulación y a la concurrencia en los puestos de trabajo. Habíamos ya iniciado capacitaciones y difusión por medios gráficos, con cartelería básicamente, y algunos trípticos, pero digamos, se empezó creo que tempranamente, o en forma temprana, mejor dicho. Lo que nos llevó de alguna manera a tener en el idioma nuestro esto del COVID. Obviamente el 20 de abril nos sorprendió a todos. Recuerdo una reunión el día 19 que no sabía qué nos iba a pasar a nivel, digamos, país, y el día 20 nos encontramos ya con no poder circular. Ahí hubo, creo que, algo que se usaron todos los recursos que ya había de alguna manera disponible, como ser los trabajos home office, la comunicación. Ya se venía trabajando no por necesidad, sino por una cuestión de voluntad de la dirección, y estaban los recursos, creo que todos disponibles como para que esto pasara. A partir de la prevención fueron 15 días de poder, como comentaba ahí recientemente Eliana, digamos, tratar de adquirir la mayor información que había disponible, y tratar de filtrar cada organismo, cada entidad, digamos, del Estado privada que nos regula, como ser hasta la CRT, emitían protocolos y que cada uno decía más o menos lo mismo, pero digamos con algunas exigencias distintas o con algún enfoque distinto. En la prevención lo que hicimos mucho hincapié es de ser más que rígido en que la gente tomara conocimiento de esto del COVID, y no solamente desde el aspecto, digamos, de la empresa, sino también transmitirlo hacia su vida particular, ¿no? Esto de no tomar mate, digamos, todavía antes del 20 de marzo no estaba muy claro esto, ¿no? De no juntarse. Y en esto de la prevención se sumaron más cartelería, mayor entrega, hubo discusiones dentro de lo que es nuestro grupo de coordinación, que a modo de poderlo mencionar era nuestro comité de crisis. Y después hubo toda una preparación, obviamente, del primer día de trabajo, que nosotros estuvimos sin tener acciones básicamente entre el 20 de abril el 20 de marzo y el 12 de abril. En esos días se trató de conseguir todos los materiales, elementos de protección personal que faltaban y ahondaban, como es la restricción de los barbijos, protecciones faciales, y ni que hablar, por ejemplo, del alcohol en gel o del alcohol diluido al 70%. La verdad que, digamos, no fue algo que estaba en la góndola. La pandemia ya había afectado no solamente, digamos, el riesgo a la salud, sino también las corridas habituales que hay a nivel social cuando existe el riesgo de no conseguir algo, ¿no? Así que en lo que corresponde a la prevención, nosotros, aparte de implementar protocolos que se fueron revisando y que también se fueron modificando y también corrigiendo por errores, porque nadie podía saber todo desde el primer día,
Y también vimos la posibilidad de ir modificándolos para que queden más claro por lo pronto en lo que uno quería hacer o en lo que uno podía hacer. Ahí, perdón, Gaby, ahí ustedes trabajaron muy, muy fuerte en lo que es la capacitación. En realidad, fueron como en la medida que fueron evolucionando estos protocolos, todo el tiempo iban evolucionando también en la bajada a las personas para ir como generando conciencia, como bien vos decías antes, no solamente en el ámbito laboral, sino en el personal, y ajustando estas cuestiones que iban haciendo cambio, ¿no? Exacto, digamos, nosotros entendemos como empresa que tenemos, digamos, una participación con errores y aciertos, obviamente, ¿no? De que las personas, digamos, son libres digamos, en su accionar, pero, digamos, como empresa a veces, digamos, sentimos la responsabilidad de tratar de transmitir esto, de que la preocupación no era realmente nada más que de la empresa por el tema del COVID, sino que se excedía, que había una cuestión también social, digamos, en esto, ¿no? Que de última no deja de serlo, esto no es algo que genere la empresa como riesgo, no es el riesgo del trabajador en altura o con algún manejo de algún producto químico que pueda afectarlo, esto es algo que viene desde el todo, no es el ámbito laboral nada más. Y ahí, perdón Gaby, y ahí me parece que también algo que me pareció muy interesante cuando lo conversábamos en su momento, es que no solamente se centraron en COVID, sino también me acuerdo que vos me decías, estoy muy preocupado por el tema dengue. Entonces como que fueron adicionando a la particularidad del contexto, también cuestiones adicionales que se estaban dando como el dengue, y no sin perder de foco también la operación y la seguridad general de la operación en sí misma, ¿no? Como que no todo es COVID. Sí, sí, no. La verdad que, digamos, esto lo usamos como, la verdad que no quiero usar la palabra estrategia, pero digamos, la seguridad en obra había que seguirla haciendo, digamos, la persona que estaba trabajando en altura tenía que seguir cuidándose, las personas que estaban trabajando en una máquina de herramientas la tenían que seguir utilizando. También el tema de esto del dengue, me acuerdo que uno de los colaboradores, digamos, de MITE también mencionó, dice, mira que estamos, el riesgo del dengue, digamos, no deja de ser preocupante, así que bueno, obviamente, digamos, se siguió bajando línea en lo que es la prevención de accidentes y también, digamos, se fumigaron, por ejemplo, todas las obras, digamos, contra el dengue. Hubo, digamos, varias acciones. La verdad que, digamos, los frentes no era solamente el COVID, era claro, todo lo habitual, más el COVID, y sumamos el dengue como también cartelería y fumigación, o sea, tratar de compensarlo. Obviamente, digamos, no trabajamos en un ámbito a veces, digamos, de lo más amigable, porque tenemos trabajos en zonas que son ambientes, digamos, o propiedades privadas, en lo cual, digamos, capaz que es más fácil controlarlo, sino también que trabajamos en vía pública o en zonas de barrios carenciados, con lo cual, digamos, esto también, digamos, tiene un color particular. Gaby, y ahí... Sí, dale, sí. Perdón, dale. No, lo que sí hicimos fue algo que, aparte de generar el protocolo, y esto fue, creo que una buena estrategia, fue pedirle que cada obra en particular realizara un informe de lo que hacían. Y ahí lo que pudimos observar fue realmente cómo se había interpretado el protocolo. Nosotros no tenemos un frente de obra, tenemos varios. Entonces cada jefe de obra, cada técnico, cada capataz, digamos, pudieron de alguna manera ellos ir midiendo cuál era el cumplimiento del protocolo. Obviamente hubo un ida y vuelta, fue como un trabajo práctico que se hizo, digamos, a nivel, digamos, escuela, mandaban ese relevamiento y observábamos que faltaba algún cartel, que faltaba algún elemento de limpieza, digamos, o de higiene, y estos se fueron reforzando y corrigiendo.
Ok, entonces en este marco de las acciones de prevención no solamente generaron estos protocolos generales, sino que en función acá la particularidad de cada locación, los fueron también ajustando y teniendo en cuenta a modo de prevención, ¿no? Sí, exacto. Digamos, la empresa tomó, digamos, un protocolo que era para aplicar en todas las obras. De hecho, esto se envió a la RT lo aprobó, conforme a lo que se entiende, digamos, que los requerimientos mínimos estaban satisfechos. La RT en particular, por ejemplo, nosotros no tenemos contacto con ellos en forma presencial, ha pasado a ser todo digital, y, y bueno, lo que sí es de que cada obra terminó ajustando un poco la particularidad de la obra, no saliendo, digamos, tomando como piso esto de lo general. Claro. Y ahí, si querés, ya nos metemos como en el segundo punto que creo que es como bastante interesante, es qué pasó cuando un colaborador nos informó que tenía sospechas de que estaba con COVID. Bueno, digamos, acá también nos encontramos con otra realidad. Está lo teórico y como decía, la realidad. Está todo lindo cuando está escrito y cuando aparecen en los medios qué hacer, digamos, ¿no? La planificación, el plan A estaba, pero a veces no era aplicable. En principio tuvimos por allá por el mes de el 13 de mayo una primera persona con sintomatología. Esta persona se comunicó con nosotros y le solicitamos que también llamara al, eh, al 148 porque vive en provincia, y la respuesta es quédate en casa. Entonces, digamos, la empresa ahí lo que hizo fue costear el primer test que hicimos. La realidad es que en este caso en particular no hubo mucho más que esto, fue hacer el test, un poco demorado hasta que se consiguió un turno y dio negativo y bueno, se siguió todo adelante. Había pasado muy pocos días ya de trabajos, por así decirlo, y no teníamos mucho riesgo, digamos, que hubiera pasado otra cosa más, porque lo que fue al arrojar negativo, digamos, quedó ahí. Y después tuvimos, hace 15 días atrás, básicamente el último fin de semana de mayo, nos encontramos con algunos golpes, con algunas sorpresas. En particular, entre ese sábado y domingo, le enteramos de un familiar, digamos, de uno de los miembros de la empresa, y la persona concurrió a un centro de salud. Bueno, le dio positivo, y esa, bueno, fue derivado, como es en Capital, fue derivado a uno de estos hoteles que les llaman, digamos, como estadía transitoria, para poder evaluar la situación general y poder determinar, digamos, que no se está complicando, digamos, el cuadro. En este caso hubo presencia de algún síntoma que era temperatura. Y después el día domingo también recibimos un segundo impacto, digamos, porque el familiar de uno también de las personas, de los colaboradores de la empresa, había presentado síntomas y le había dado positivo. Gaby, ¿esas dos personas habían tenido contacto entre sí? O sea, uno era por un familiar y uno era propio. Sí, digamos, básicamente, digamos, tenemos una gerencia y una jefatura de obra, pero la gerencia, digamos, es compartida entre varias jefaturas de obra, no hay un contacto estrecho, Okay. y convivientes, digamos, en el mismo ambiente. Con lo cual eran dos casos totalmente aislados, que no habían tenido contacto, lo que le llamamos contacto directo entre sí. Estrecho, contacto estrecho. Digamos, de lo que plantea la norma, que dice que un contacto estrecho es aquella persona que está por más de 15 minutos en un ambiente cerrado y sin protección,
esto no había pasado. Claro. Entendemos que, digamos, el cuidado había existido. ¿Qué pasó con estos casos de sospecha? Bueno, obviamente lo que primero pasa es el quehacer, ¿no? Esto de que teníamos alguien que había sido ya diagnosticado y que el Estado había actuado en consecuencia porque lo habían derivado a estos hoteles, digamos, con un resguardo y un cuidado médico, hasta que se pudo determinar de que no tenía riesgo para su salud. Y por otro lado teníamos el contagio de un familiar, de uno también de los miembros de la empresa, que tenía, digamos, un contacto estrecho, porque son 4 personas viviendo en una casa, padre, madre y hermano del colaborador de Mitre. Y ahí, Gaby, cuando ustedes reciben la noticia, ¿empiezan a buscar dentro de los equipos quién había tenido contacto estrecho y se los comunican? ¿O cómo lo manejaron eso? Sí, cada una de las personas que dieron, porque por eso, digamos, hay uno que fue inmediato la comunicación de tener digamos, el COVID positivo. En este caso, digamos, la persona hizo un listado de todas las personas que habían estado en contacto y quiénes eran los que tenían contacto estrecho y que no. Entendíamos que no teníamos un contacto estrecho en ninguno de los casos, pero sí había estado digamos, dando directivas y circulando por las distintas obras, que eso nos genera un disparador. Lo quería para seguir después, digamos, todos juntos en lo que es el avance de cómo se fue tratando. En el primer caso de tener un pariente con COVID, ahí el Estado digamos, no actuó directamente, también, digamos, se los derivó a su domicilio, tanto al padre, hermano y colaborador de Mitre, mientras que la madre, que fue la que presentó los síntomas y donde se hizo el primer diagnóstico de COVID positivo con estas personas que estaban de contacto estrecho, permanecía internada. Como siempre, digamos, cuando pasan estas cosas hay un montón de disparadores que tienen que ver con lo personal, lo familiar, lo empresarial, y fue dentro de lo que pudimos. Entiendo que siempre pueden haber mejorar las futuras acciones. En principio tratamos de acompañarlo por el tema de la salud de la madre. No entendimos que más que presencia y estar predispuestos a colaborar, mucho no pudimos hacer, estaba con atención médica, pero teníamos algunos riesgos más, que era el colaborador, el hermano y el padre, que también, digo, es una persona, lo considera personas de riesgo por tener más de 60 años de edad. Ninguno presentaba síntomas, digamos, como para hacer un testeo, y lo que se decidió, para tranquilidad de todos, la empresa mandar a testear a los 3 que sí estaban en contacto estrecho con esta persona de COVID positivo. Bien. Y ahí, Gaby, después vos me habías contado alguna particularidad, que cuando comunicaron esto al resto de la empresa, Sí. ¿qué es lo que pasó? Sí, teníamos los 2 líderes de estos frentes de trabajo, un poco, como quien diríamos, no quiero decir pachuchos, pero digamos, estaban afectados por el COVID. Y así que bueno, sí, lo que se concurrió, esto fue entre sábado y domingo, el lunes se concurrió a las obras, a todas las obras para comentar en forma directa, ya no por mensaje. Ya el domingo avisamos a todos los que habían estado en contacto con ambos, pero el lunes se concurrió a las obras para informar, digamos, cara a cara, por decirlo así, cuál era la situación, tratar de llevar un poco de tranquilidad, esto es lo que vos decías, de comunicar lo que estaba pasando. Y el primer día, el lunes, tuvimos algunas complicaciones, como ser personas que se querían ir, otras personas que querían ir a hacerse el test en ese momento, otras personas que pretendían que lo hubiéramos avisado antes, por ejemplo.
a la cual se aclaró, se tomó el tiempo necesario para que cada una de las obras tuvieran el conocimiento y también hacer capacitación ahí, porque algo que nos pasa es de que desde una persona que se toma conocimiento del COVID se pide que el primer test se realice 7 días aproximadamente después que la persona estuvo en contacto, o sea, el posible contagio se pueda censar 7 días después del último contacto, porque digamos, la evolución de la carga viral tiene que ver con esto, digamos, también de la sumatoria de días, o sea, alguien se puede contagiar hoy y dar negativo hasta pasado los 7 días, que es lo recomendado. Bueno, aparte de tener el cumplimiento de la necesidad también comercial, porque digamos hay contratos firmados, hay obligaciones, en el caso de los barrios tenemos una necesidad de que somos el último eslabón en lo que respecta al trabajo, porque existen primero consensos sociales para que la gente acceda a la nueva vivienda, dentro de esto hay firma de contratos, asignación de créditos, mudanzas, y una vez que se mudan las personas, nosotros hacemos la demolición o la desafectación de la vivienda. Parar un día para el otro era de tener una rueda que iba a afectar a lo social, que también, digamos, afecta en estos casos. Tal cual. Claro, te afectaba directamente, por un lado, te afectaba directamente la operación. Y por otro lado, lo que yo entendí, por lo que yo tengo spoileada un poco la historia, la gente empezó como a sugestionarse, ¿no? Y a tener esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa conmigo? Y que me siento mal, y ¿qué hacemos con eso? Nosotros entendemos que las personas que manifestaron alguna molestia, esto es real, la verdad que tampoco podemos ponderar si esto fue sugestión o no. Claro. La verdad que es muy, muy difícil de poder ponderar esto, sabemos que la cabeza afecta sobre lo físico, digamos, muchas veces, y que esto del miedo, que no tiene por qué ser consciente, esto lo entendemos, digamos. Así que sí, lo que se tomó fue la decisión de que la pandemia no llegue a la parte, digamos, de temor en el abandono, y lo que se hizo fue testear a aquellas personas que presentaron alguna sintomatología que pudiera estar vinculado con esto, si bien no estaba dentro de sumar 2 o 3 síntomas, se mandó a testear, en particular en 2 obras, donde se presentaron estas condiciones. En una de ellas, con el agravante de que tenemos mucho personal de cooperativa, que es donde trabajamos socialmente en incorporar personas del barrio, y bueno, un poco, digamos, también teníamos el temor de las personas de la conducción de la obra, que implicaba tal vez perder transitoriamente en un tiempo no definido, tanto, digamos, técnicos de seguridad, administrativos, capataces. Entonces, Gaby, en realidad no hay un reemplazo directo. Claro, entonces tuvimos como primer punto, definimos los protocolos, hicimos todas las capacitaciones, ajustaron en función de la realidad que tenía en el caso de ustedes, cada obra, pero si lo aplicamos a cualquier otra industria, es ajustarlo, ir ajustándolo a esta cuestión de lo que hablábamos de la mejora continua, ir ajustando en función de la realidad de lo que funciona y lo que no funciona. Y en el caso de ustedes, cuando tuvieron un caso sospechoso, decidió la compañía testear en manera privada, como para decir, bueno, listo, bajamos el grado de ansiedad, testeamos a quien haya que testear y nos quedamos todos tranquilos, que lo que es, si tiene, y la persona puede estar en su casa o tener la contención médica que corresponda, y si no tiene, tener la contención psicológica de que está tranquilo, de que realmente tanto él como su entorno, más la gente que trabaja con ellos, que no tiene la enfermedad. Creo que como rescate está buenísimo eso, como tema. Lo único que quería comentar, digamos, que esto no es una cuestión del empleado posible que está contagiado, digamos, esto nos pasó a nivel dirección, a nivel gerencia, a nivel jefatura, digamos, qué pasa si, o qué hacemos si
digamos, creo que como comité de crisis funcionó, creo que nos permitimos poder, perdón, nos permitimos poder darnos el tiempo y analizarlo. Creo que siempre yo planteo que prefiero una mala decisión en el momento oportuno, y no la mejor decisión en un momento, digamos, desafortunado, digamos, cuando ya pasó. Cuando ya pasó, digamos, tenemos la noticia escrita. Y acá, digamos, creo que sí planificamos esto. Lo que, por ejemplo, nos surgió la duda es qué testear. Ahora nosotros, digamos, terminamos tomando la decisión de que lo importante para nosotros es saber si lo tiene o no. Porque, digamos, una persona que puede haber tenido, la verdad que esa persona puede estar protegida, pero sigue generando riesgo hacia terceros. Entonces, por ejemplo, ¿qué testeamos? Y Gaby, ¿y hoy, digamos, hacen controles preventivos, por ejemplo, al ingreso o a la salida, o tienen declaraciones juradas? ¿Cómo lo manejan eso? Sí, digamos, el protocolo lo que establece y que está documentado día a día es cada persona que ingresa a la obra, ya no importa si es de la empresa. O sea, no importa si una persona, tratamos de que esto no pase. Pero si hay una persona que migra de una obra a otra, por ejemplo, un chofer o un maquinista, que son los potenciales que pueden, por necesidad, ir migrando, digamos, las personas rigurosamente se le hace de vuelta la declaración jurada, se le da una capacitación y se censa, por así decirlo, los posibles riesgos que haya tenido, digamos, como declaración jurada. Día a día se toma la temperatura al ingreso, y en algunas horas lo hacemos también a la salida. Y el antes de la temperatura es a través, digamos, de atomizar amonio cuaternario. Esto lo hacemos, limpiezas de pie y control de los elementos de seguridad antes del ingreso. Y al retirarse, hacemos exactamente lo mismo. Además de tener, además de tener esto, nada más que como comentario, digamos, entre 3 y 4 limpiezas diarias de todos los espacios comunes. Eso te iba a preguntar. Y lo otro que te iba a preguntar, que es solo por curiosidad y porque no lo sé, ¿trabajan con protección con barbijo? ¿La gente trabaja con barbijo? En los lugares, por ejemplo, de áreas como podríamos llamarla urbana o digamos en vía pública, usamos barbijo y protección facial. Bien. Digamos, el famoso acrílico transparente. Perfecto. Y después en las zonas que estamos medianamente rurales, por así decirlo de alguna forma, identificar lo que serán unas obras de movimiento de suelo, donde hay 4 máquinas en 2 o 3 hectáreas, digamos, en esa el maquinista está sin protección en la máquina, y antes de bajar lo que hace es utilizar la protección facial como mínimo. Y cuando va al obrador, protección facial y barbijo. ¿Y en la oficina hoy tienen turnos de home office y gente que va, o cómo lo están manejando eso? En la oficina lo que se hizo fue generar una designación, por así decirlo, de un responsable, que es el que habitualmente está todos los días. En nuestro caso es la persona de recursos humanos, Felipe, que nos está dando una mano en esto, y en él concentramos, digamos, o solicitamos que aquellas personas que van a ir eventualmente, digamos, lo haga con el resguardo de como poder ingresar a cualquier comercio. Él lo que hace también es el mismo procedimiento que hacemos en las obras, y aquellas personas que van a concurrir, digamos, durante toda la jornada, Felipe organiza ahí cuál es el puesto que le va a dar, porque hoy hay muchos puestos no ocupados. Entonces lo que hacemos es preferentemente que las personas estén trabajando en cada supuesto, poder moverlo, digamos, en función de la necesidad, para el mayor distanciamiento social, y preferentemente que cada uno tenga una oficina, digamos. Buenísimo. Lo manejamos de esta manera. Está bárbaro. No sé si hay alguna pregunta o algo que haya surgido respecto de la conversación. Que quiera también, si no, acotar algo, puede avisarnos. Sí, tal cual, habilitar el micrófono.
ahí Joaco puso muy claro. Un segundito por si tienen que escribirla. Está perfecto, está perfecto. No, me parece que es súper claro, entiendo que, y está bueno, nos pareció con Gabriel, es bastante interesante y mucho más rico que desde hablar desde lo teórico, contar Claro. la experiencia que ellos tuvieron. Claro, esa cuestión de, bueno, también tal cual, y ese accionar que tuvieron que ir como reviendo, porque creo que en la parte de los protocolos, Gaby, ustedes no tenían previsto testeo privado, ¿no? No, lo que obviamente lo que siempre manejamos fue lo teórico que marcó, digamos, cualquier ente de organismo del Estado, a través desde el presidente hasta los distintos accionarios del Ministerio de Salud, donde las publicaciones por televisión, radio y demás, decían que había que llamar al 107 o al 148. Claro. Esas eran las directivas. Hoy tenemos el seguimiento de estas personas, digamos, hoy lo está haciendo la RT porque fueron denunciadas ante la RT, de acuerdo a lo que se establece, digamos, pero porque son trabajadores y por ende, digamos, tienen cobertura de RT. Y nos vamos encontrando con estas situaciones, por ejemplo, sí, está considerado como número de siniestro, o sea, esto no va a bajar la siniestralidad de nadie, o sea, la verdad que no es un accidente, pero sí está considerado como una enfermedad, bueno, en teoría producto de lo laboral, después se determinará. Y después hay algunas cuestiones que pasan de que no hay por así decirlo, una directiva muy clara cómo se va continuando. Estamos viendo día a día, entendemos que el alta médica se lo va a determinar la RT a través de un posible testeo nuevamente, mientras tanto las personas están recluidas en su vivienda. Y lo que sí aparecen cuestiones medias que en lo personal, digamos, como vivencia, esto de que la primera pregunta es, ¿tenía permiso para circular? Digamos, ¿estaba habilitado, digamos, la empresa para hacer tareas? La verdad que digamos, estas cuestiones nos sigue sorprendiendo porque hay una cuestión de que es como pensar que la empresa es mala y que los contagió, ¿no? O sea, Claro. o que no hizo algo para prevenirlo. La realidad es que, digamos, nadie puede, entendemos que son personas que pueden circular en la vía pública, más allá del permiso o no. Nosotros no dejamos de acompañarlo y no dudamos en el caso de hacer un testeo, pero digamos, también es factible que cualquiera de nosotros nos hayamos contagiado a través de un tercero que no está vinculado en lo laboral. Claro, yendo a la panadería. Digamos, ¿quién puede jugar? Evidentemente, digamos, la verdad que nosotros ni siquiera lo queremos ni discutir esto. Para nosotros es una persona, un trabajador que tiene un síntoma, que está presentando un diagnóstico y no hay discusión. O sea, nosotros no podemos pensar quién contagió a quién. Tal cual. Sí lo hacemos desde la prevención, de poder evaluar este posible contacto estrecho en lo laboral, pero la verdad que, digamos, hay cosas que se nos exceden como sociedad empresarial, digamos, es algo que es algo más de lo social que desde lo laboral muchas veces. Bueno. Ahí Fran Troyano comentaba, muchas gracias por la info, súper interesante. La verdad que sí, está muy bueno esto de que decía Eliana, de entender bien directamente cómo lo va haciendo una empresa y no quedarte con dudas o procedimientos que por ahí, viste, termina siendo muy hipotético y ustedes lo bajaron realmente a la realidad. Tal cual. Juan José hace un comentario y una pregunta. ¿Tienen idea de cómo manejar la cuestión psicológica con los empleados? ¿Cuándo es que van surgiendo estos inconvenientes día a día? Cuando va surgiendo... En principio, creo que la empresa, digamos, primero lo digo como empresa, ¿no? Digamos,
no puedo tener una receta de cómo manejar algo psicológicamente, porque si no, creo que los psicólogos tendrían un manual de cómo manejar psicológicamente algo y no tendríamos sesiones personales, pero digamos, sí entiendo que esto pasa en el día después. Es como, es cuando te diste cuenta de que un ser humano puede ser contagiado y ese ser humano estaba lejos y ahora está cerca, ¿no? O sea, hay un conocido tuyo o nuestro que casi vive el día a día en el mismo puesto de trabajo o cercano a nuestro puesto de trabajo y, y nos encontramos con esta realidad, que no es ya un marco teórico, sino es algo real, tangible. Lo que hicimos, creo que sí, como decisión es crear puentes. Nosotros no somos psicólogos, no somos médicos, pero sí tratamos de crear puente. El puente que creamos fue la libertad de la persona en poder accionar, digamos, sobre su propia salud y la responsabilidad también de la empresa como en su libertad de poder acompañar a los empleados y entendiendo de que enojarse o escondernos, digamos, no nos llevaba a la nada misma. Entonces, lo que hicimos, creo que psicológicamente, no sé si hicimos bien o mal, fue hablar en forma estrecha, directa, estar presentes y obviamente creo que en forma permanente hacerlo sentir que las personas que tenían dudas no estaban solas, que estábamos ahí. Y creo que ahí como rescate, que parece que está buenísimo, creo que el acercarse a las personas y contarles la realidad es la mejor contención psicológica para cualquier persona. O sea, entiendo Sí. que cuando uno sabe la realidad y le van a uno con la verdad, descomprime alguna cuestión. O sea, si estamos manejando las cosas por el costado y nadie sabe muy bien qué pasa y el radio pasillo, entiendo que es mucho más complejo que ir y nada, plantear la situación es esta y la empresa tiene esto a disposición para ustedes. Y ahí estamos. Sí, no, Ahí esto, el ingeniero Javier. Sí, para cerrártela, perdóname, no hacerlo, esto de la comunicación no nos pareció bueno hacerlo a distancia, digamos. Claro. Claro, ir de manera presencial y, bueno, en lo que se puede, porque ustedes tienen presencial, por ahí en alguna empresa que tenga más home office es bueno, es mantener el contacto en la medida de cada posibilidad. Ahí el ingeniero Antequera dice, sí. destacar los casos positivos que no generaron contagios dentro de la misma empresa, por los que las medidas que se están tomando dieron resultado. O sea, también para no poner el foco en todo lo negativo, ¿no? Como, Tal cual. No, lo que nosotros lamentamos realmente, digamos, que haya habido un caso positivo, eso desde ya, digamos, es algo que no nos gusta tenerlo, pero, digamos, evidentemente cuando nosotros hablamos de que la primera duda que se nos presentó ante el primer positivo es, bueno, tenemos todos contagiados, porque las personas van a trabajar todos los días. claro. Entonces, digamos, con uno o con otro, obviamente estuvo. Lo que sí me parece que dentro de lo malo, lo que bueno que tuvimos es que, evidentemente, el riesgo pudimos definir que el riesgo es tangible. También, digamos, que no somos inmunes a esto, ninguno, ni como empresa ni como personas. Y también, digamos, lo que estuvo bueno es que por suerte no pasó a mayores, digamos, ¿no? Que poder medir que evidentemente hay un cuidado que está surgiendo efecto, si no hubiéramos tenido, no sé, 20 personas contagiadas. Claro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Ahí yo como mensaje último le digo que recuerden que cada empresa e industria tiene su particularidad y que es importante pensar y adaptar las acciones a nuestra propia realidad, respetando siempre la normativa vigente. O sea, esto no hay recetas generales, sino que, bueno, dentro de agarrar la receta general que está disponible, pero como bien decía Gabriel,
probarla y ajustarla en función a nuestra propia realidad. Eso es súper, súper importante, y rescato del accionar de Sashma con Grupo Mitre, es la presencia con la gente. O sea, estar cerca de las personas para informarlas y contenerlas en la manera de lo posible. Si no hay ninguna pregunta más. No, por ahora ninguna pregunta, así que mil gracias, Bueno. Eliana y Gabriel, por sumarse. La verdad que es súper clara, y los chicos dejaron los datos de contacto de Gabriel. Y yo ahí puse mi mail. Sí, okay. está el mail mío, si después cualquier cosa me escriben o lo que necesiten. La presentación se las vamos a pasar, ¿no, Bárbara? Y creo que también, no sé si la grabación o eso, porque el caso de Gabriel no está en la presentación, que creo que es lo más rico de... Sí, esto después se va a subir a YouTube, así que buenísimo. Ah, perfecto, genial. Así que bueno, también agradecerles a todos por participar. Cualquier cosa que saben que estamos a disposición para las consultas que tengan. Y nada, buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Igualmente. A todos. Que tengan todos un buen fin de semana largo. Bueno. Chao, hasta luego. Esperemos que sí. Hasta luego.